Hola a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a iniciar este Facebook Live, que además va a ser retransmitido por YouTube, Tributarios Ecuador, con respecto a la nueva ley de alivio financiero que ya se encuentra también en su respectivo registro oficial. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, de mi parte, muy buenas noches para la comunidad contable. Como sabemos, nosotros estamos ante un cambio muy importante respecto de la integración de una nueva reforma, la cual ha dejado bastantes inquietudes y bastantes interrogantes que nosotros debemos de poder conocer al momento de poder aplicar esta nueva reforma, ya que la misma ha traído muchos cambios que nosotros debemos de poder conocer si va a aplicar para nosotros de manera continua o no. Cuando nosotros hablamos de la reforma que nos ha dicho la misma normativa, debemos nosotros atribuir cuáles son los cambios que nos dice aquí el Código Tributario. Sabemos que tenemos en su artículo número 11 y su artículo número 12. Cuando hablamos de la diferente normativa, ¿cuál ha sido una de las preguntas que nosotros nos hemos realizado? ¿Los cambios que estamos viendo ahorita serán para el año 2024 o serán para el año 2025? Una de las inquietudes que me dicen, pero sabes que Juan Carlos, yo acabo de ver en un post que existen cambios. Se ha compartido durante algunos días estas diferentes normativas. Hace un momento también ya se dio por mediante un decreto la otra expedición de la otra ley. También entonces ya vamos a ver que vamos a tener otra ley que podrá ser publicada en el registro oficial. Cuando hablamos de la ley orgánica para el alivio financiero y también para el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador, hay que tomar en cuenta que mediante registro oficial 699, el mismo que fue emitido el 9 de diciembre del año 2024, vamos a poder observar unos cambios que son bastante importantes que podamos tomar en cuenta a fin de poder integrar dentro de nuestro cierre fiscal, como también en nuestra planificación tributaria y también una planificación laboral. Cuando nosotros hablamos de lo que son los cambios que nos dice aquí la misma normativa, sabemos que vamos a tener cambios tanto para el IES, cambios tributarios, también tenemos un cambio para los arrendamientos, tenemos un cambio para el RIMPE negocio popular, tenemos un cambio para lo que son los préstamos del IES, también tenemos algunos cambios que están direccionados para lo que son préstamos para instituciones educativas. Nosotros vamos a poder mirar y vamos a poder distinguir cuáles son estos cambios más puntuales que los he querido compartir el día de hoy. Pero una de las consideraciones muy importantes que va a tener esta reformatoria, que tenemos que esperar a la publicación urgente mediante el reglamento, ya que existen algunos vacíos que tienen que ser aclarados mediante esta publicación. Pero, ¿qué nos dice nosotros dentro de uno de los primeros parámetros que hemos visto nosotros? Durante el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre, hemos podido ver nosotros algunos despidos por parte de algunas compañías, también personas naturales que han separado personal. Pero sabemos nosotros que una de las consideraciones de esta ley, mediante su artículo número 3, ha sido generar lo que es la prestación del seguro de desempleo. Pero, ¿cuál ha sido una de las consideraciones? Hay que tomar en cuenta que mediante lo que establece el Código de Trabajo, en su artículo 169, siempre que se tome en cuenta lo que sea por una causa ajena a la voluntad por parte del patrono, se registran avisos de salida durante los meses de noviembre y diciembre del 2024. Y aquí, como podemos integrar en esta normativa, también se incluyen los meses de enero y de febrero del año 2025. Entonces, las personas que sean separadas de manera intempestivamente podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo tomando en cuenta ciertos requisitos. ¿Cuál era uno de los requisitos puntuales que nosotros conocíamos para el seguro de desempleo? Que las personas tenían que cumplir los 60 días. Pero mediante este cambio que estamos viendo nosotros, tenemos ahora 5 consideraciones. Que la persona tiene que tener como mínimo 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas, siempre y cuando sean por relación en dependencia, de las cuales las 6 deberán ser continuas o inmediatamente anteriores a la contingencia. Entonces, como podemos ver, esto va a ser uno de los principales requisitos para la
seguridad social mediante el seguro de desempleo. Siguiente condición, encontrarse en una situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días. Entonces, como podemos ver nosotros, ya se disminuye esta nueva consideración para esta prestación de seguro. El trabajador podrá realizar una solicitud para el pago de la prestación a partir del día 10 de encontrarse desempleado, tomando en cuenta que existe el límite máximo de 90 días posteriores al plazo establecido. No ser jubilado, que pasa a ser una de las consideraciones. Y también se va a tomar en cuenta que se va a prever la revisión del aviso de salida registrado por el empleador en el IES. Pero ¿cuál era una de las consideraciones importantes que nosotros nos preguntábamos? Si esta prestación por seguro de desempleo la podrán aplicar las personas que realizan una renuncia o serán separadas mediante un despido intempestivo. Sabemos que mediante la ley del IES, el seguro de desempleo lo podrán acceder las personas que tienen un despido intempestivo legalizado y registrado por parte del empleador. Siguiente consideración que estamos viendo dentro de estos aspectos de esta nueva reformatoria. Cuando hablamos de la suspensión del incremento en arriendos, sabemos que mediante su artículo número 5, la misma normativa ha desprendido que sobre el canon de arrendamiento, mientras dure o permanezca vigente la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico nacional, se suspende cualquier incremento automático en la renovación de contratos de arrendamiento. Esta consideración también podría aplicar entre contratos privados y también entre contratos privados con el Estado. Entonces, igual, también se podrá aplicar de la misma manera en la firma de nuevos contratos de arrendamiento sobre un mismo bien. Entonces, cuando hablamos del tipo de arrendamiento, no hablamos solo de un arrendamiento que sea notificado, en el caso de un arrendamiento de una oficina, de un local. También hablamos de un arrendamiento que puede ser de una vivienda. Entonces, estos conceptos van a ser claros al momento de poder establecer las condiciones de un incremento en el incremento de una renovación de un contrato. La misma que podría ser entre el 1% o también entre el 5% previa negociación y también consideración de la normativa sobre este canon de arrendamiento. ¿Cuándo podría generarse la suspensión de un incremento? Cuando se suspenda la declaratoria de emergencia. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en las diferentes publicaciones por parte de la Presidencia de la República, la emergencia podrá ser suspendida a fines del mes de marzo, de acuerdo a lo que hemos visto en la consideración del seguro de desempleo. Entonces va a ser muy importante que tengamos claro para poder aplicar esta nueva consideración a partir del mes de febrero a finales sobre un incremento en arriendo. Siguiente, cuando hablamos nosotros de aquellos empleadores que no han separado personal, hay que tomar en cuenta que dentro de una de las disposiciones primera, los empleadores que sean personas naturales o también personas jurídicas que no hayan desvinculado de su nómina a sus trabajadores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, tomando en cuenta que mantengan las mismas condiciones de acuerdo a su vinculación inicial, podrán gozar de un crédito tributario para el ejercicio fiscal 2024. Pero como pudimos distinguir nosotros claramente, mediante un cambio en el reglamento, se podrá dar a conocer cómo va a ser la aplicación de este nuevo crédito tributario, ya que nosotros hemos podido distinguir que un crédito tributario puede provenir mediante lo que es una retención, un crédito tributario por ISD o también lo que nosotros establecemos, lo que son por retenciones acumuladas hasta por 3 años. Pero cuando hablamos de un crédito tributario que va a provenir mediante un cálculo que lo determina de la siguiente manera, que solamente se podrá compensar con el impuesto a la renta de dicho periodo. Pero hay algo muy claramente que nosotros tenemos que identificar, que este crédito tributario va a aplicar tanto para régimen RIMPE como también para régimen general. Claramente, uno de los cambios que nosotros debemos de poder conocer, que esto tiene una fórmula de aplicación respecto a un porcentaje en relación al aporte patronal que se encuentra cancelado a la seguridad social.
respecto solo de las remuneraciones de dicho trimestre. Entonces, es decir, que nosotros podemos aplicar este beneficio de sumar de nuestra nómina de nuestros colaboradores solo de los meses de octubre, noviembre y diciembre y poder aplicar en relación al aporte patronal. Vamos a ver cómo quedaría con un ejemplo. Pero para esto el Servicio de Rentas Internas ha dejado a favor de los diferentes sujetos pasivos unas consideraciones y también cuáles son los porcentajes que podrán aplicar los mismos, tomando en cuenta que ha separado tanto en grandes empresas, en medianas empresas y pequeñas y microempresas. Nosotros debemos de poder distinguir en qué tipo de categoría va a ser tomada en cuenta. Pero aquí hay un parámetro que debemos de identificar. Cuando nosotros tenemos ingresos brutos superiores del año 2023 al año 2022, tomando en cuenta ingresos similares o también ingresos inferiores. Entonces, es decir, que las personas que se quieran beneficiar de este tipo de beneficio tienen que tomar en cuenta estas tres consideraciones en cada consideración de cada tipo de empresa que se encuentran las mismas. Para el ejemplo que yo voy a hacer a continuación, voy a tomar en literal el ejemplo del número 8. Es decir, que yo soy una pequeña o microempresa con ingresos brutos o similares entre el año 2023 al año 2022, tomando como beneficio el 40%. De esta manera, ¿cómo quedaría nuestro cálculo? Si yo digo, si yo tengo un colaborador que no le he separado, pero igual mantiene sus condiciones establecidas de contratación inicial, yo digo, estamos cancelando el valor de $460 como sueldo básico. Pero de este colaborador pagamos nosotros el 12,15% de aporte patronal. Claramente sabemos que vamos a pagar 55,89. Si sumamos el totalizado durante el trimestre, tenemos el valor de 167,67 centavos. Tomando en cuenta que la normativa me dice que yo me puedo beneficiar del 40%, es decir, que si multiplico los 167,67 centavos por el 40%, tengo un beneficio de 67,07 centavos. Si vemos al ejemplo al lado derecho, tengo el impuesto a la renta calculado del ejercicio, que puede ser 5,550. A este impuesto yo voy a restar este crédito tributario de 67,07. Es decir, que mis empleados tienen que mantener las mismas condiciones. Pero ¿cuál va a ser aquí uno de los efectos que podría considerarse? En el caso de que yo haya aplicado contratación de personal durante el mes de octubre, mes de noviembre y mes de diciembre, y aquí va una pregunta para las personas que nos escuchan en Facebook. ¿Podría aplicar este beneficio si es que yo contraté personal durante el mes de octubre, noviembre y diciembre? ¿Qué opinan aquí los participantes? ¿Podría aplicar o no podría aplicar este beneficio? ¿Qué me dicen? ¿Podríamos o no podríamos aplicar si es que yo contraté? ¿O sería solo del personal que yo tengo con una antigüedad? ¿Qué nos dice Marlon? Para mí solamente es para la antigüedad. Exactamente, para personas que tuvieron una antigüedad. Aquí no nos habla de una nueva inclusión de nuevo personal. Tomemos en cuenta estos casos. Para las personas que quieran aplicar beneficios tributarios por deducciones adicionales, ya podemos ver que tenemos la ley Violeta y también la ley de generación de empleo. Aquí hablamos de un crédito tributario. Va a ser muy importante que tengamos claro este concepto. Entonces, tomando vuelta mi ejemplo, si yo tengo un crédito tributario que esto se va a modificar en el formulario 101, tendré un impuesto por pagar de 5,482,93. Entonces, cuál era el requisito para nosotros? Primero, que no se hayan desvinculado de su nómina de sus trabajadores durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y que los trabajadores mantengan las mismas condiciones de su vinculación inicial. Entonces ya podemos establecer que esto no aplica para personal que se haya incluido durante los meses de octubre, noviembre y diciembre como principal recomendación. Otra de las recomendaciones que aquí nos dice la ley
He escuchado durante todo el día si es que yo tal vez me puedo acoger, si es que yo tengo sanciones, también tengo declaraciones pendientes. Sabemos que el Servicio de Rentas Internas con esta modificación va a expedir nueva normativa, la cual va a tomar en cuenta la siguiente consideración. El Servicio de Rentas Internas podrá aceptar un plan excepcional de pagos hasta por 12 meses de obligaciones fiscales que se encuentren en mora. Pero ¿cuál va a ser la fecha establecida? Que se encuentren pendientes al 31 de octubre del año 2024 respecto de impuestos retenidos o también de impuestos percibidos. Cuando hablamos de este concepto puede ser el formulario 104 o también el formulario 103 de las retenciones en la fuente. También podemos también tener lo que es el impuesto a consumos especiales o también tener el impuesto a la salida de divisas. Pero ¿cuál es la consideración muy importante de este plan excepcional? Que los sujetos pasivos deberán realizar la solicitud de dicho plan en cuotas mensuales iguales, a excepción de la última cuota, la cual considera adicionalmente el recálculo por imputaciones y también tasas de interés futuras. Entonces, como podemos ver aquí, dentro de este diferimiento, no incluye lo que son sanciones pecuniarias. Me decían hoy en la mañana, pero sabes que Juan Carlos, yo tengo que pagar sanciones por no haber presentado anexos. También tenemos las sanciones por la no entrega de comprobantes de venta o también de transmisión. Y aquí va una pregunta para todos los participantes. Si tengo una sanción de 4 salarios básicos por la no entrega de comprobantes de venta, ¿podré aplicar un plan excepcional de diferimiento de deudas? ¿Podría aplicar o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Qué nos dice aquí? Que solo se encuentra vigente solo para obligaciones fiscales. ¿Las sanciones pecuniarias será una obligación fiscal o no? ¿Qué opinamos aquí? ¿Será un sí o un no? Entonces, para las personas que tienen sanciones pecuniarias, no va a aplicar este diferimiento o tal vez que se pueda generar, como pudimos ver, una remisión de intereses y multas. Entonces, tenemos que tener claramente que esto va a ser una diferenciación de cuotas mensuales para poder cancelar nuestras obligaciones. Siguiente, otra de las preguntas que también he podido observar durante la mañana, que nos han dicho, ¿y qué pasa con los RIMPES? Como podemos ver aquí, vuelve este concepto de la condonación de las deudas de RIMPE Negocio Popular, pero viene aquí con una nueva consideración. Dentro de la disposición 13ª tenemos lo siguiente: se condona la obligación tributaria correspondiente al impuesto a la renta de los ejercicios 2022 y ejercicio 2023. Pero ¿cuál va a ser aquí el contribuyente que se beneficia de esta condonación? Solo a favor de los RIMPE, negocio popular, tomando en cuenta que los mismos hayan presentado o no la declaración correspondiente, pero siempre y cuando su deuda sea tomada en cuenta por el valor de los $60, es decir, que la persona durante el año 2022 y año 2023 no haya superado el monto de los $20,000 mediante la emisión de los valores de notas de venta o también de facturas electrónicas. Y aquí les voy a hacer una pregunta para todos. Si yo tengo un negocio popular que durante el año 2023 tiene ingresos por $60,000, ¿se podrá beneficiar de la condonación de deudas como negocio popular? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen aquí los participantes? ¿Se podrá beneficiar o no? ¿Se podrá beneficiar o no si es que un contribuyente de negocio popular tiene ingresos por $60,000? No se puede. Entonces, a algunos contribuyentes ya les he visto el día de hoy que me han dicho, ¿sabe qué? Ya no nos van a cobrar los valores como negocios populares. Entonces, ¿cuál va a ser aquí nuestro mecanismo para dar a conocer a nuestros clientes o también mediante las asesorías a familiares o también diferentes sujetos pasivos que solo se podrán beneficiar solo hasta el monto de los $60 con ingresos hasta $20,000? Me decía hoy en la tarde un contribuyente, ¿sabe qué me acaba de decir mi contador? Que yo no voy a cancelar nada como negocio popular. La persona tenía ingresos por el valor de $150,000.
al año 2023. ¿Esta persona se podría beneficiar o no? ¿Qué dicen aquí ustedes como asesores contadores? ¿Se podría beneficiar una persona que tiene 150.000 como negocio popular al año 2023? No se podría beneficiar, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser aquí la prueba para nosotros? Ingresos hasta solo los $20.000, que tengan la cuota única de $60, ¿ya? Otra de las consideraciones que me decían, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo tengo una empresa que durante el año 2022, año 2023, no tuvo movimiento y es régimen RIMPE. La compañía tiene que pagar los $60. ¿Podría dejar de pagar los $60 una compañía? En este caso, no, porque esta normativa está dirigida para el negocio popular. Pero nosotros debemos de poder tomar en cuenta, como nos dice aquí en la última frase, esta condonación aplicará indistintamente que si dichos contribuyentes han presentado o no la declaración correspondiente. Pero también el Servicio de Rentas Internas, en uso de sus facultades, también podría solicitar que se presente la declaración. Entonces, esto no quiere decir que porque yo sea negocio popular, no me podrá pedir el Servicio de Rentas Internas que presente mi formulario 102 durante la vigencia de esta condonación de obligaciones tributarias. Entonces, como podemos ver nosotros, ha sido claro este concepto de los contribuyentes que fueron negocio popular. Y aquí les quiero hacer una pregunta para las personas que se encuentran en Facebook. Si yo, como negocio popular, cancelé el valor de los $60 durante el año 2022, año 2023, ¿podré solicitar una devolución de este impuesto que yo ya cancelé? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes aquí? Quisiera ver sus aportaciones. ¿Podría pedir la devolución o no? Si yo ya cancelé durante el año 2022 y año 2023. ¿Podría o no podría pedir la devolución? Aquí dice, no, 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 no podría, no podría, no, no se puede pedir devolución. Eso están indicando, Juan Carlos. Exactamente. Ya entonces, como pudimos distinguir mediante los cambios de la Ley de Generación de Empleo, no se puede pedir la devolución de los valores que ya fueron cancelados, Marlon. Ok, Siguiente. ¿Qué nos dice aquí para nosotros? Plazo para obligaciones. Dentro de la disposición 15ª, como vamos a ver a continuación, dentro del plazo de 10 días a partir de la promulgación de la ley, el SRI emitirá una resolución de ampliación de los plazos de cumplimiento de obligaciones que considere necesarias debido a la crisis energética. Entonces, puede ser que hubieron contribuyentes que no pudieron pagar las obligaciones del mes de octubre, mes de noviembre, mes de diciembre, podrá generarse un plazo adicional. También en el caso de presentación de anexos. Entonces, como también pueden ser, como un ejemplo, las declaraciones del impuesto a la renta, también lo que son la presentación de los anexos transaccionales, lo que es el anexo de relación de dependencia, como también puede ser el anexo REBEFIC. Entonces, nosotros tenemos que esperar a partir del día de hoy 10 días para tener una nueva resolución sobre el plazo de nuestras obligaciones tributarias para todos los sujetos pasivos. Aquí nos está hablando solo de personas naturales o también de sociedades. Entonces debemos de poder ya ir viendo a dónde nos ha llevado este cambio de la normativa. Siguiente. Tenemos un cambio muy importante que lo pudimos ver, que se lo eliminó durante el año 2021, año 2023, que se lo daba bastante de qué hablar. Cuando hablábamos de la enajenación ocasional de inmuebles, ¿qué nos dice aquí dentro de la disposición número sexta? Que se efectúa la siguiente reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. Dentro del artículo número 9 se efectúa una reforma a continuación. Los ingresos generados por la enajenación ocasional de inmuebles de personas jurídicas o también de personas naturales. Esta disposición será aplicable hasta por 2 enajenaciones por año. Para efectos de esta ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponde al giro ordinario del negocio o también de las actividades habituales del contribuyente. Recordemos nosotros que para este año 2023
año 2024 se consideraba solo para las personas que vendían en calidad de bien inmueble destinado para la vivienda, incluyendo todos sus accesorios. Es decir, que esta disposición que estamos viendo nosotros, que modifica el artículo número 9, ya podría ser de integración para el año 2024, como lo dispone mediante el reglamento, salvo el caso como podemos establecer. Cualquier cambio, como lo dice el Código Tributario, sería para el siguiente año. Entonces, tenemos que esperar bien a que la Administración Tributaria pueda dejar claramente si es que esta aplicación la podemos aplicar durante el año 2024 o será de aplicación para el año 2025. ¿Cómo quedaría para nosotros? Una empresa que tiene actividad de comercio puede vender dos oficinas que tiene a su nombre. Durante el año, este tipo de ingreso pasará a ser exento en la conciliación tributaria. Es decir, que esto puede aplicar tanto para una sociedad jurídica como también para una persona natural, con o sin la obligación de llevar contabilidad. Pero ¿cuál era una de las consideraciones que teníamos como un limitante? Las personas y también en el caso de sociedades que tienen una actividad de construcción o también una actividad inmobiliaria, ¿se podrían beneficiar de esta exención? ¿Qué opinan aquí? Quisiera ver la aportación. Empresas de inmobiliaria y construcción, ¿nos podríamos beneficiar de esta exención o no? ¿Qué nos dicen aquí los participantes de Facebook? ¿Nos podríamos o no beneficiar de esta exención? ¿Qué nos dicen, Marlon? Si Las tengo una empresa de construcción inmobiliaria que vende departamentos, casas. Para mí no, porque ese es su giro del negocio. Exactamente, ¿ya? Entonces tiene que ser su actividad independiente al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente. Entonces vamos a poner como un ejemplo. Tenemos aquí a la empresa Tributarios Ecuador que tiene dos oficinas y las desea vender. Estas oficinas durante el año 2025, ¿su ingreso será grabado o será un ingreso exento de acuerdo a lo que hemos visto en la modificación del artículo número 9? ¿Será grabado o será ingreso exento? Si la persona tiene una actividad de contabilidad. ¿Qué nos dicen aquí los participantes? ¿Será exento o será grabado para el año 2025? Es un ingreso exento, como nos dice David. Totalmente correcto, ¿ya? Entonces, como podemos distinguir nosotros, la normativa ha sido clara al momento de poder establecer estos cambios. De lo que yo he tratado de compartir han sido los cambios más importantes que tenemos durante la vigencia de esta normativa, salvo el caso de lo que también es la condonación de intereses para personas que tienen una discapacidad, tomando en cuenta que sea por estudios. También existen otro tipo de beneficios, como también tenemos en el caso de créditos hipotecarios que se encuentran con el IES, los mismos que se va a establecer un plazo de 90 días y también hay algo muy interesante. Durante este plazo, a las personas que tienen deudas con el BIES, no se les va a incluir dentro de la central de riesgo. Pues ya tenemos por aquí un beneficio que podemos incluirlo, tomando en cuenta que la normativa ha dado un plazo de 90 días, pero esto es un plazo adicional a lo que tenemos en nuestros créditos hipotecarios o también puede ser un préstamo girografario en favor del IES. Pero hay que tomar en cuenta que aquí Elías no nos ha dicho de que se va, digamos, a perdonar lo que son los intereses. Igual va a tener lo que es un recálculo mediante lo que son las tablas de amortización. Uno de los cambios que me preguntaban Marlo hoy en la mañana, me decían, pero si yo tengo sanciones por responsabilidad patronal, ¿me podría beneficiar de la normativa? En este caso, no. Las únicas obligaciones que se encuentran en condonación son las de negocio popular. Dentro de esta normativa tampoco existen que nos van a perdonar las deudas que se tiene con el Ministerio de Trabajo, ni tampoco con la Superintendencia de Compañías o también con otras instituciones, salvo el caso.
que exista mediante un acuerdo o mediante resolución por cada gobierno autónomo descentralizado en relación a lo que son los diferentes impuestos municipales que se podrá tomar en cuenta siempre y cuando exista también lo que nos dice la publicación del reglamento. Entonces, tenemos que esperar cuáles van a ser las obligaciones que se podrían generar. Otra de las consideraciones de esta normativa que nos ha dicho que las personas que tienen una deuda inferior a un sueldo básico también se les va a perdonar estas deudas, como también tenemos también una condonación de deudas que se pueden generar con la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, como podemos ver, esto va a ser muy similar en relación a lo que tuvimos durante el año 2023 mediante la Ley de Generación de Empleo y también mediante lo que fue la publicación de la Ley Energética. Entonces, ya podemos establecer nosotros de que no existe beneficios de condonación de deudas para deudas de las supercompañías por sanciones o también por parte del Ministerio de Trabajo. En el caso del IES por responsabilidad patronal, tampoco va a existir una condonación, salvo el caso mediante lo que nos dice aquí la normativa. Para el caso de los tiempos que se encuentra como esta emergencia declarada, no se generarán lo que son sanciones por responsabilidad patronal en el caso de que el sujeto pasivo no se encuentra al día con sus obligaciones con el IES. Entonces tenemos que nosotros tratar de ver, de podernos igualar mediante estas obligaciones para no tener ningún llamado de atención. ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta, Marlon? Por el momento solamente veo algo, pero de bancos, nada más. Ya. Entonces, como podemos ver nosotros dentro de lo que nos dice de los bancos, también ya existió también normativa que también ya fue expedida, que los bancos también podrán dar un plazo de 90 días, pero no es que también se puede tomar en cuenta lo que son las reestructuraciones de deudas, pero siempre y cuando se extiendan hasta 90 días más. Pero en el caso de que sean deudas que se encuentren, digamos, ya en mora por cierto tiempo, también se tienen que ser reestructuradas de manera obligatoria para podernos beneficiar de estos cambios que nos ha dicho la misma normativa, Mario. Listo. Nos dice aquí José, sobre la base aportada o sobre el valor total del contrato, sobre la base aportada, aquí es el ejemplo que estábamos viendo nosotros. Entonces, yo digo aquí, si le estoy aportando sobre el valor de los 460, ¿cuánto es el aporte patronal? 55,89. Entonces aquí ya podemos ver que aquí no se incluye lo que son décimos ni otros valores que tenemos en el rol de pagos, pero tenemos que identificar que esto es solo para el personal que no ha sido separado de una compañía o también a favor de una persona natural. Y aquí quiero hacer una pregunta para los participantes. ¿Este crédito tributario también lo podrían aplicar las personas naturales sin la obligación de llevar contabilidad? ¿Qué me dicen los participantes? ¿Podría o no podría aplicar? ¿Podría o no podría aplicar en el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que tienen personal? Me dicen por interno no puede aplicar. Recordemos que el beneficio está sujeto para todos los sujetos pasivos con obligación de presentar la declaración del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice aquí? Creo que tengo otra pregunta más. Nos dice aquí. Nos dice Cristian, en el caso de obligaciones pendientes en el SRI que sea menor a $460, ¿se van a condonar? Totalmente correcto, pero esto no es un proceso que se va a incluir. Esto ya existe mediante resoluciones de depuración. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es que va a ser una depuración de manera general que debemos de poder establecer. Listo, Juan Carlos. ¿Algo adicional? ¿Listo? No, eso es lo que queríamos compartir nosotros y como podemos distinguir nosotros en la parte inicial, ya se encuentra vigente la normativa mediante registro oficial 699, el mismo que ya ha sido compartido mediante los grupos de tributarios de Ecuador y también algo que podríamos nosotros considerar. Para las personas que quieran descargar este registro oficial, también se podrían dirigir a la página de Tributarios Ecuador para que lo puedan tener de respaldo a partir del día de
mañana en consideración. Bueno, como pudimos ver, estas han sido las consideraciones más importantes que ha traído esta nueva ley. De mi parte, muchas gracias para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.